En este episodio de Café con Nico Podcast tenemos como invitado a Jorge Plasencia, un empresario de León, Guanajuato, quien se ha destacado por su labor y trayectoria en el sector calzado, mejor conocido como el director y fundador de Bala di Gala, cuyo éxito ha sido influido gracias a su familia y amigos. Disfrútalo mucho. Bienvenidísimo a Café con Nico Podcast, Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto tenerte en tu casa. Ya tenía rato persiguiéndote por ahí, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido a Café con Nico Podcast. No, hombre, muchas gracias, Nico. Gracias por invitarme. Feliz de acompañarte. No, muchas gracias, carnal. Oye, fíjate que a mí siempre me ha impresionado tu proyecto como con de Bala di Gala. Muchísimas felicidades. Yo siempre he sido creyente como tú de que la estética es una gran virtud. Pero la verdad, o sea, yo tengo entendido que tú habías comenzado tu camino de emprendedor. Siempre has sido un chavo muy inquieto por crear su propio patrimonio. Y tuviste uno que otro proyectos por ahí que funcionaron más como experiencia o un simulador que te acabaron llevando a donde estás ahorita. ¿Cómo te sentiste en esos proyectos previos y qué fue lo que te trajo hasta aquí? Sí, 100%. Sí tuve varios proyectos previos a Bala di Gala. Desde muy chiquito en mi casa me inculcaron el tema de hacer negocios, empezar a probar. Entonces, desde muy chavillo me tocó aprender varias lecciones. Primero, temas ventas. Te estoy hablando de niño, o sea, a los 10 años más o menos. Los veranos vendía comida en la empresa de mi familia, entonces sé entender el tema de intercambio, dinero, porque al principio mi hermano y yo íbamos y vendíamos unas tortas, entonces nos llegaba el dinero y con el mismo dinero queríamos pagarnos nuestras tortas para seguir comiendo, entonces nos dábamos cuenta desde muy chiquitos que pues, los negocios jalan de cierta manera. Y eso fue, te digo, de niños, pero conforme fui creciendo, pues hice varios emprendimientos. La mayoría los quebré, la mayoría no me salieron bien. No, más bien, no te diría que no me salieron bien, sino fueron justo lo que describes, un tema de aprendizaje. Y me acuerdo mucho que un cuate que hoy es el financiero que me ayuda, a quien le tengo mucha estima y mucha admiración. Él cuando yo estaba en secundaria me dijo, oye, bueno, no me dijo a mí, en una plática dijo, la mayoría de los emprendimientos que empiecen los van a quebrar. Y yo le dije, güey, yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, le dije, yo no creo que voy a quebrar la mayoría de los emprendimientos que voy a empezar. Y al final tenía razón. O sea, sí fue así. Entonces, creo que si tu intención es crear tu propia empresa, entre más joven arranques y entre más rápido te equivoques, está mejor, porque más rápido le das la vuelta y le entiendes mejor. Y conforme ha pasado el tiempo, te vas dando cuenta que crees que ya le entiendes y todavía no le entiendes nada, ¿no? Yo creo que hoy sigo en ese lugar. Sí, digo, decía Marcus Dantus, uno de los que estaba como host en Shark Tank, el que crea que va a tener éxito de la noche a la mañana, pues, o sea, no es cierto. O sea, es un proyecto y una trayectoria de 10 a 15 años, si bien te va. Porque a finales de cuentas no dejas aprender, desde las tortas hasta un negocio de calzado digital bastante exitoso como el tuyo. Antes de eso, después de las tortas, me acuerdo muy bien que cuando yo estaba en el Humane, porque, o sea, tu familia estaba ahí también, empezaste a vender unos relojes, ¿verdad? Eran Sí. como unos relojitos de madera o de colores. De colores. ¿Cómo empezaron con eso? Eso se llamaban Save the World y creo que eran 7 colores y cada color ayudaba a una causa distinta. Por ejemplo, el rosa ayudaba al cáncer de mama, el rojo ayudaba, creo que al SIDA en África y ciertas cosas. Entonces, los empezamos a vender y ese sí ya lo hice un poquito más grande. Tenía como 16, 17 y nos fue súper bien. O sea, en ese sí sacamos buenas ventas y aprendimos un chorro de cosas porque ahí sí ya vimos dinero un poco más de verdad. Tuvimos que pedir resurtidos de los mismos relojes y pues para tener 16 años, la verdad es que sí entró algo de dinero a la caja. Entonces, se sintió bien ese darte cuenta que si tienes un buen producto y sobre todo en este caso que tenía un tema de ayuda, o sea que matas 2 pájaros de un tiro, pues. Una buena causa Y un negocio. Logramos buenas ventas y la verdad estuvo padre como experiencia de secundaria prepa, ¿no?
Algo que me llamó mucho la atención de lo que me habías dicho, yo te pregunté, ¿cómo te ves tú o qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Y me habías respondido algo que me llamó mucho la atención, que no pensabas darte cuenta de lo poco que sabías hasta ahorita y es sorprendente lo que nosotros podemos reconocer o aprender de nosotros mismos en una trayectoria de 10 años. Y nunca dejas de aprender, de verdad, pero oye, o sea, entonces, ¿cuánto tiempo me va a tomar para aprender a entender lo que necesito entender para llegar a donde yo quiero llegar? Discúlpame si me alargo, yo soy más largo que la cuaresma, lo sabes. Está bien. Este, pero ¿cómo vives tú tu presente? ¿Qué es lo que te hace entrar en esa conciencia, en ese trasfondo de plenitud? Y te lo voy a preguntar por la siguiente razón. Los negocios más exitosos, según yo, o según varias personalidades que hay afuera, ya no persiguen la zanahoria, ya no persiguen algo en concreto. Simplemente tratan de entregarse a los demás, entregar algo útil, servir a los demás. A comparación de todos los negocios previos que te sirvieron de aprendizaje, ¿qué cambió? ¿Qué es diferente en Baladigala? ¿Cuál es la conciencia y la profundidad de este proyecto? Mm, ¿Qué cambió? Una, que estaba más preparado por todos los aprendizajes del pasado. Lo segundo, que claramente encontré algo que es mi pasión. O sea, que sí, a mí el tema moda, todo el tema de lo que tiene que ver con la estética en general, me encanta. Entonces, tiene que ver con eso, pero fue un tema como un momento de edad donde no te puedo decir que ya no podía fallar, porque claramente sigo fallando muchas veces como toda la gente que estamos en cualquier empresa, pero mi punto es, yo ya no me iba a rajar. O sea, lo tenía que sacar adelante sí o sí. Y gracias a Dios, hoy hemos logrado un negocio que ha trascendido y que ha logrado cosas importantes en su industria. Nos falta muchísimo por recorrer. Seguimos estando realmente en pañales versus lo que queremos lograr. Pero yo te diría que un tema de saber que no me iba a rajar. O sea, no iba a haber algo que pudiera más que la intención de sacar adelante el negocio. Y claramente en estos casi ya 8 años ha habido 1001 vez que yo ya llego en la noche y digo, ya, cabrón. O sea, ya no, o lo que sea, ¿no? O no están llegando las ventas como uno cree, o no está alcanzando el flujo como uno lo necesita, o haces una apuesta que no te sale. O sea, eso es constantemente cosas a las que te enfrentas, pero la diferencia en contra los pasados es que yo en dije hasta donde tope, ¿no? Y aguantar. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos que has enfrentado en esta trayectoria? ¿Te refieres en Bala y Gala o en...? Digo, ha habido muchos. General. Sí. Híjole, en Bala ha habido varios muy fuertes. Uno de los más fuertes fue... Estuvimos por entrar ya literal con número de proveedor, o sea, ya dados de alta en el sistema en una de las cadenas de Estados Unidos más grandes de distribución. Y por un error que yo cometí, y sí lo tomo 100%, de una negociación que cambié al final por un error mío y me equivoqué, se me cayó el deal. Y era, haz de cuenta, un parteaguas importante en el volumen y el posicionamiento de la marca de poder haber entrado ahí con ellos. Tienen más de 800 tiendas. De hecho, son una empresa pública y la verdad es que sí hubiera sido un brinco muy importante y me equivoqué. Y la verdad es que ese sí fue un momento donde dije... O sea, esa sí me agüité, porque estuve en mi cancha, era un brinco importante, etcétera, y la dejé ir por un error y me costó un par de semanitas levantarme, pero pues después dije, venga, le damos a la que sigue y nos metemos a la que sigue y hoy vamos bien. Y en algún día vamos a vender en esa tienda. O sea, no me preocupa, pero esa estuvo buena. Claro. Estuvo buena. ¿Cuál fue el aprendizaje más valioso de esa experiencia para ti? No vale la pena hacer suposiciones de lo que crees que está pensando la contraparte en el aspecto de...
si habíamos quedado en algún acuerdo y las condiciones cambiaron y yo supuse que mi contraparte lo iba a ver distinto porque las cosas cambiaron, fue una suposición y eso está en mi mente, no en la de él. Entonces, ese fue un error, el asumir que porque yo veía las cosas distintas, él las iba a ver diferente y no fue el caso. Y entonces, ahí la ganancia importante es, pues no supongas lo que la otra persona va a pensar. Pregúntale lo que está pensando y lo que él te diga, pues es lo que es. Sí, claro, a finales de cuentas, oye, ¿quién nos ha equivocado? Vaya, o sea, los magnates más importantes, creo que Steve Jobs había tenido una experiencia ahí personal con Bill Gates, él entre otras personalidades, ¿no? Oye, ¿y a ti en qué te gustaría llevar a tus proyectos? O sea, más que nada a ti tu desarrollo como ser humano. ¿Cómo te gustaría o en qué tipo de persona, en qué tipo de empresario, en qué tipo de persona te gustaría convertirte de aquí en 10 años? Ya. Mira, yo creo que o sea, los que nos toca fundar empresas y empezarlas, realmente somos nada más la plataforma y que tenemos hasta cierto punto la capacidad de unir a gente muy picuda y entonces que esa gente logre resultados increíbles. Entonces, yo hoy te digo, hoy en Bala y Gala, pues, me toca a mí en este caso y te agradezco que me hayas invitado a platicar, pero realmente no es tan mi mérito, el mérito es del equipo que está en Bala. Y entonces, si hoy me preguntas dónde me veo yo en 10 años, tratando de apoyar a seguir formando personas líderes que logren proyectos así de fregones. Entonces, hoy yo me vería en un lugar donde quiero seguir sumando gente a los proyectos, que generen impacto, que logren buenos proyectos, que se desarrollen más como personas, más como ejecutivos, logren un mejor impacto en su grupo de gente cercana, etcétera. Entonces, yo veo eso. O sea, yo veo que lo que me sigue a 10 años es seguir apoyando y desarrollando más a la gente que está a mi alrededor y pues cómo ayudarlos, ¿no? ¿Sigues creando o tienes algún apoyo a la comunidad como lo hacías con los relojes, por ejemplo, en lo que estás haciendo ahorita? ¿Tienes algo similar? Bala di Gala no. Bala di Gala no tiene un tema específicamente de comunidad. Me refiero en apoyo social así. Bala di Gala tiene un concepto completamente ligado a moda y es una narrativa distinta. A título personal, sí, siempre he estado involucrado en temas de ayuda, también desde muy chavillo, desde muy chiquito siempre me ha gustado ayudar y he hecho cosas ahí medio distintas a lo normal en tema de tratar de apoyar ciertas causas. Me acuerdo ahorita que me preguntaste de una buena historia, que una vez estuve en un evento de fundraising para apoyar a unos temas de una situación específica de abuso de pastillas psiquiátricas y cosas así, Sí. que luego puede tender a ser todo un tema. Entonces había un fundraising para poder apoyar a personas que tenían situaciones con eso. Y yo tenía como 17 años porque justo me acaban de regalar mi primer coche. ¿Qué edad tienes? Yo ahorita tengo 32. Y y me acaban de regalar mi primer coche y pues yo estaba feliz con mi coche. Imagínate, tu primer coche, súper emocionante. Entre regalado y una parte que yo ahí tenía un dinerito ahorrado y lo compramos ahí mi papá y yo. Pero realmente era más regalo. Y estábamos en el fundraising y faltaba una cantidad para llegar a una meta. Entonces yo volto con mi papá y le digo, oye, jefe, pues quiero, o sea, no tengo lana, pero pues quiero donar mi coche. Y me dijo, ¿cómo? Y le dije, pues sí, o sea, faltan, creo que querían, no me acuerdo, una ex cantidad. Y yo le dije, oye, pues yo, o sea, quiero donar mi coche. Chico, pues levanta la mano y pues vas y lo donas, ¿no? Entonces voy, dono el coche. Y yo cuando, como hice una buena causa, ¿te das cuenta? En mi película yo dije, bueno, pues mi papá, vamos a llegar en León y me va a decir, no pasa nada, luego me lo pagas o lo que sea. Pues claro que no. O sea, claro que me dijo, ahora vas y vendes el coche y me quedé sin coche como un año, de lo cual no me arrepiento para nada, pero... ¿En qué te movías entonces? Pues como podía, con cuates, a veces mi mamá me prestaba su camioneta, lo que fuera, pero lo importante para mí fue como el sentir que pude dar algo que para mí iba a tener un efecto. O sea, no era un tema de... O sea, dije, voy a ayudar por encima de mi comodidad y en ese momento aprendí que esa sensación está mucho más chida
que la comodidad de traer tu coche o de lo que sea. Entonces, a partir de ese momento, siempre he estado constantemente tratando de ayudar causas que me hacen sentido, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionaste a tu papá, yo también recuerdo que, bueno, tuvimos tú y yo una educación que de alguna forma compartimos por el nombre en familia, esto y el otro. Y fíjate que, o sea, uno de las mayores cualidades o los más grandes regalos que personalmente me ha dado mi familia es darle un sentido y un valor al trabajo, sobre todo el buscar entregarse al prójimo y encontrar ese impacto que tú bien dices a los demás. Yo te quería preguntar si tú has vivido algo similar, por ejemplo, ¿cómo era la relación con tu papá y cómo influyó él en las decisiones que has tomado hasta ahorita? ¿Para ti es un modelo a seguir? Sí, obvio, sin duda. A ver, mi papá tiene como en mi opinión, dos capítulos en su vida como muy marcados. Hablando ya en su parte de adulto, ¿no? La primera parte fue un tema empresarial y de empuje empresarial muy importante. Él estuvo liderando una empresa de la familia automotriz, la verdad importante, grande, que requería mucho esfuerzo, y mucha dedicación y pues mucha presión, porque tú sabes que la industria automotriz es un tema muy demandante. Entonces le tocó crecer y formar equipos increíbles y lograr un tema empresarial importante. Y cuando mis hermanos y yo yo iba en cuarto o quinto de primaria, mi papá siempre le gustó todo el tema de desarrollo humano. Y él, teníamos más o menos esa edad, él decide junto con mi mamá decir, oye, no encontramos la educación que queremos para nuestros hijos tal cual como nos gustaría en León, entonces pues vamos a poner un colegio. O sea, ellos deciden poner el colegio Humane. Obviamente nosotros de niños no sabíamos que el colegio le habían puesto hasta cierto sentido para sus hijos. Eso no nos hubiera servido para nada a nosotros, ¿no? No hubiera sido positivo en nuestra vida, pero crea el Humane. Entonces ahí mi papá tiene una siguiente etapa en su vida, que es de ser un ejecutivo que estaba súper metido en la empresa, se convierte ahí en un ejecutivo, pero convirtiéndose también en un gran papá. En el tema tiempo, dedicación, lo que hacía con nosotros. Entonces yo le he aprendido esa dualidad y hoy yo te podría decir que acaba de nacer mi hija, tiene 4 meses. Muchas gracias. Yo ya siento que traigo esa mezcla, el empuje y el drive de querer lograr hacer empresa y lograr trascender desde ese lado, pero también un balance de decir, oye, quiero estar con mi hija y me encanta. Y yo te podría decir hoy que nació mi hija. Haz cuenta, cuando nace y los días en el hospital, se me empieza a subir el drive así de decir, quiero trabajar más, quiero lograr más, quiero traer más cosas para ellos, totalmente, ¿no? Pero después, ya ahorita en el día a día, me pasó algo que no esperaba que me pasara, pero estoy feliz. La verdad es que antes de que naciera, sí trabajaba, hoy todavía trabajo mucho, pero trabajaba muchas horas del día. Y hoy te puedo decir que lo que me hizo Alicia fue balancear esa parte. O sea, hoy sí llego a mi casa a las 7 de la noche y trato de llegar, y si tengo algo que atender, me vale más, lo cambio al día siguiente, porque prefiero estar en mi casa con mi hija. Entonces, en lugar de lo que yo sentí en ese momento en el hospital, que dije, voy a trabajar más horas y en vez de acabar a las 8 de la noche voy a acabar a las 10 y tal, al revés, me balanceó y ahora los sábados trato de estar en la mañana con ella, etcétera, etcétera. Entonces, creo que mucho de eso viene de la educación que vi en mi papá en esa dualidad, ¿no? Dicen que nadie está listo para ser papá, independientemente de las circunstancias. Ahorita digo, tu niña tiene, ¿qué? 4 meses, sí. 4 meses me dijiste. ¿Cómo te has sentido hasta ahorita? ¿Qué clase de padre quieres ser? O sea, digo, yo sé que uno tiene que mantener un balance muy importante entre empresario y padre de familia, que no es fácil. Sí, o sea, yo sí estoy tratando de ser un papá muy presente, pero porque me gusta. O sea, no le sufro, no lo hago por quedar bien con mi esposa. O sea, realmente me gusta estar con ella. Y entonces, yo hoy te diría que cómo lo estoy haciendo, pues lo estoy tratando de hacer balanceado, pero por un tema de que disfruto mi tiempo de estar, de verle, entender más cosas. Digo, está obviamente toda muy chiquita, pero
como mis papás siempre les gustó el tema de la educación, pues hay ciertas cosas que hoy entiendo de la importancia de la educación con los hijos. Por ejemplo, hoy que Alicia tiene 4 meses, es cuando más está creciendo su cerebro. Entonces, hoy es cuando más conexiones neuronales está formando. Entonces, hoy pues yo digo, oye, si es un momento tan importante, en este caso, fisiológicamente, pues quiero estar con ella para apoyarla y quiero estar con ella y dedicarle tiempo y ayudarla y ayudarla a que entienda, etcétera. Entonces, hoy te diría, estoy tratando de sí hacerlo balanceado, aunque claramente tengo mucho trabajo y pues, está difícil la balanceada, va. Y claro, o sea, fácil no es. Incluso a los mejores les tocan. Espero yo también seguir tu ejemplo. Cuando mencionaste la educación, o sea, que querían crear una nueva educación, tus padres para ustedes, y compartirlo con los demás. A ver, yo fui parte de la comunidad. Tú te acuerdas que yo estuve ahí un tiempo. Sí, sí. Aunque tu jefe me corrió. O sea, yo siempre me puse a pensar sobre el eslogan de Humane. Todo lo que puede ser. Así es. Háblame un poco más de eso. Mira, Humane tiene varias metodologías como base. La primera es Montessori y tiene un tema muy importante hacia la comprensión. O sea, hoy yo creo que mucha de la educación en el mundo está diseñada para no realmente entender lo que estás estudiando, sino estudiarlo porque lo tienes que estudiar. Y en Humane hay un tema importante hacia que los chavos entiendan realmente lo que están estudiando y que les haga sentido de por qué eso es importante en la vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro, Humane tiene un componente muy importante al tema seguridad de la persona y autoconocimiento. Entonces, ¿por qué todo lo que puede ser? Porque en Humane, aunque tienes la currícula y es súper importante aprender de geografía, matemáticas, etcétera, cuando en Humane empiezan a ver que los niños se perfilan a decir, oye, se ve que le encanta la música, oye, le vamos a ayudar a que cumpla con la currícula y entienda todo lo que es importante, pero le vamos a ayudar todo lo que podamos a que sea el mejor músico que puede ser. O si vemos que en huerto le encanta, que hay una sección de huerto con animales, le encanta el tema de los animales, la naturaleza, pues vamos a ayudarle a que eso lo desarrolle. Entonces, todo lo que puede ser tiene que ver, en mi opinión, con que, a diferencia de Humane en otros colegios, no es un molde de no, es que aquí todos los niños tienen que saber y aprender de esta manera igualito. En Humane hay unas bases, pero ayudan a cada niño a desarrollarse en lo que ellos quieran, todo lo que puedan ser, ¿no? Ahí en Humane, o bueno, a través de esta educación, fue como tuviste este despertar sobre lo que querías hacer en tu vida profesional. O sea, llegó un momento en el que tú dijiste, esto quiero hacer en mi vida. O sea, siempre supiste que querías ser un emprendedor, ¿no? Pero ¿cómo impactó esa educación en esa decisión? Yo creo que en la decisión de ser un emprendedor no se lo puedo atribuir directamente a Humane, porque Humane llega hasta secundaria y yo la decisión de emprender la tomé más en carrera. Eso se lo puedo atribuir más a lo que vi en mi familia. Humane me dio otros conceptos de autoestima, seguridad, de tomar decisiones, etcétera. Pero específicamente la decisión, el drive para emprender, tiene más que ver con lo que pues, tú y yo coincidimos que nos ha tocado vivir en la familia, ¿no? Sí. ¿Tú cuáles crees que sean las virtudes, o mejor dicho, tú cuáles crees que deberían de ser la mentalidad de una persona que está iniciando a aprender o está dentro de este transcurso del emprendimiento? Ya. Haz cuenta, te diría 2 o 3. Una es saber que te vas a equivocar y mejor equivócate rápido y entonces, o sea, acepta que te equivocaste y tienes que corregir rápido. Si eres alguien aferrado a no me equivoco y siempre me sale bien, mejor no emprendas porque no lo vas a lograr. O sea, todos nos equivocamos y eso es parte del emprendimiento. Y lo otro es, te voy a dar un dato que está impresionante. De cada 100 empresas que se constituyen en México, solo 3 cruzan 7 años. Solo 3. O sea, si tú lo pones en una ruleta del casino en Las Vegas, es como si tuvieras 3 posibilidades de ganar de 100, ¿no? Entonces, es un dato muy, muy cañón. O sea, lo que voy haz de cuenta, nos enseñan que hay que ser emprendedores, pero tenemos 3 de 100 de posibilidades de cruzar los 7 años con nuestra empresa. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Si tú no tienes una característica haz de cuenta, así en la rayita de terquedad,
la neta, mejor no le atores. Porque haz de cuenta, hay muchas razones en el camino por las cuales salirte antes. Entonces, yo te diría que me preguntaban el otro día, hay unos chavos del tech, me dijeron, oye, ¿cómo sabes hasta dónde? O sea, ¿cómo sabes cuándo ya? Porque pues, hay muchos negocios que no dan y tienes que salir, ¿no? Entonces, yo les decía, mira, es un poco como una carrera de, no sé, 21 kilómetros, ¿no? Cruzas los 10 y dices, oye, ya me cansé, ya no sé si quiero seguir. A los 18, neta, estás llorando y te están sangrando los pies. Ahí es donde la mayoría de los emprendedores dicen, ya, güey, tienes que aceptar ir 4 kilómetros más. Si después de eso se te tronan las rodillas, ahí dejas de correr, ¿no? Pero el punto es, la diferencia de los emprendedores, en mi opinión, que logran es del 18 al 21, que mucha gente dice, yo ya no lo voy a correr. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, esa perseverancia. Fíjate, o sea, esta nada más es mi opinión. Tú corrígeme, no sé qué piensas. A ver si nada más no estoy hablando por hablar. La gran diferencia detrás haciendo estas personas o nuevos emprendimientos es porque saben perseverar, aún así les sangran los pies, pero también saben cuándo parar. Porque a veces nos entercamos con una idea, con un producto, con algo que amamos y nos apasiona. A ver, pero no queremos que alguien nos diga que estamos mal o que nos falta mucho por recorrer. O sea, digo, me ha pasado, te ha pasado. Oye, claro. No, cabrón. O sea, no, tú ya tienes esa certeza porque tú crees en tu proyecto. Pero la única forma de que neta sepas que tu producto va a funcionar, creo que la respuesta no existe. Se tiene que aventar primero al mercado. Así es. Si no, Amazon no hubiera sacado Kindle. Si no, Facebook no hubiera sacado creo que había sacado un teléfono, por ahí. Pero, o sea, es saber también cuándo saber perseverar y cuándo dejar de terquearle. Sin duda. Es una línea muy delgada. Te dicen, no le metas un billete más, por favor, te lo suplico ahí. Saludos a Elías Ayub. Sí, es una línea muy delgada. Sí, estoy de acuerdo. Sin duda hay momento que ya es terquedad, que ya es necedad. Pero ahí es donde te decía la otra cualidad del emprendedor. Tiene que tener la capacidad de saber cuándo se equivocó y cuándo es momento de recoger las canicas e irte a jugar a otro lado. O sea, eso sin duda tiene que estar en tu proceso, porque sí hay terquedad. Pero si me preguntas, oye, ¿qué es mejor? ¿Siempre tener la habilidad de saber cuándo ya es momento de dejar de jugar o terquearle? En mi opinión, mucha gente se confunde y cree que es momento de dejar de jugar cuando todavía le puedes terquear un poquito más. No es terquearle, es no rajarte. Porque de esos, haz cuenta, de esos 100 empresas que te dije, 3 que lograron y 100 que no, a lo mejor 50 no hacía sentido que le siguieran, pero 47 sí, cabrón. Y esas 47 se salieron antes. Entonces, sí hay un porcentaje que le puede hacer sentido seguir, ¿no? Claro, cabrón. Voy a cambiar un poquito de tema para irnos un poquito más profundo. Y siempre inicio con la siguiente pregunta. ¿Cómo describirías tu relación o tu espiritualidad con Dios? Mira, yo creo... Yo he tenido varias etapas en mi relación o en cómo describiría mi espiritualidad con Dios. La última marcada fue hace 10 años, 12 años, no más, unos 15 años, donde yo firmemente me di cuenta que sí creía en Dios y que... Porque cuando estaba en prepa, hubo un tiempo como que estaba... un poco en el tema mainstream de cuestionándome. Entonces, un poco más de rebeldía y había ciertas personas que yo les tenía admiración en ese tiempo y que decían que no existía Dios y tal. Entonces yo estaba como en ese vibe de que, ya sabes, más chavo, que no le entiendes muy bien. Y en un proceso de crecimiento personal en unos cursos que estuve en Estados Unidos, en un proceso me di cuenta que dije, no, güey, o sea,
yo no, o sea, yo no soy, digo, lo respeto, ¿no? Pero dije, yo no soy de los que no creen en Dios, yo soy de los que sí creen en Dios. Y entonces a partir de ese momento, yo siempre he creído en Dios y siempre he tenido una relación, tanto con Él como con mi espiritualidad, muy constante. Y a ver, ¿qué te diría? Yo creo que Dios está en todos lados. Sí. Yo creo que está... Y en lo malo. ¿Y en lo qué? Y en lo malo. Puede También ser, es donde sí. uno lo conoce. Sí, 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 sí. Y yo creo que está en todos lados. Yo creo que todos estamos conectados. Hasta cierto punto, creo que todos somos una parte de Él y Él está en todos nosotros y en todos los seres vivos. Entonces, yo que veo y cómo me trato de comunicar cuando, pues, porque al final creo que todos en las noches, algunos rezamos más, otros le platicamos más. Yo le platico más y pues yo realmente le agradezco y sé que todos estamos conectados. Ese es como lo veo. Y así, eso, digo, ese 20 me quedó hace 15 años y a partir de ahí es como lo he sentido y así lo vivo, ¿no? Fíjate, te voy a compartir una experiencia un poquito personal. Quiero que sepas que nunca he dicho esto en un podcast, ¿eh? Hace ratito me preguntaste, oye, ¿por qué creaste Café con Nico Podcast? La verdad es que yo siempre he sido un chavo que no encajó y tuve siempre yo una gran hambre, una gran necesidad de destacar, de ser admirado, de ser popular, de que me miren, que me reconozcan. Te la sabes de memoria. Y Café con Nico Podcast nace a través de una terracita que nosotros tenemos en tu casa y lo aprovechamos como un espacio neutral y yo empezaba a cuestionar por qué las cosas no me salían o por qué no eran como yo quería. Y ahí empezó mi curiosidad acerca de la condición humana, porque la condición humana es muy compleja. Cualquier respuesta que tú puedas dar puede ser válida, pero puede ser incorrecta o incorrecta, porque a ver, todos tienen su causa, todos venimos de algún lado. Yo no quería dedicarme a los zapatos o a emprender o tener algo que tenía que ver con negocios. Yo quería ser actor. El plan era irme a estudiar a Nueva York y regresar y pues buscar trabajo, ¿no? Pero la pandemia y otras circunstancias extraordinarias me hicieron tomar otras decisiones. Y un día, pues ahí en esa terraza, donde a veces lo alternábamos con un buen café, un buen tequila, muchísima gente que formó parte de mi vida, tú eres uno de esos, pasó por esa terracita. Y como te decía, yo siempre tenía esa obsesión, esas ganas de ser reconocido, de ser admirado. Yo dije, oye, ¿y si hago una ingeniería en reverso? Si hago esto para los demás, como quisiera que me miraran a mí. Y por eso estoy creando, por eso, de ahí nació Café con Nico Podcast, ¿sabes? Y Qué ahora bien. digo, tú eres uno de esos. Qué bien, muchas gracias. Fíjate, ya para ir cerrando, si tú pudieras echarte este cafecito con alguien en particular, ¿con quién sería y por qué? Mm, Digo, creo que tiene que ver con momentos, no es que sea una persona tan profunda en mi vida de muchísimos años, pero ahorita estoy leyendo un libro, me está encantando, se llama King of Capital y habla de varios empresarios no de la bolsa, sino del mundo financiero en Nueva York. Y hay un cuate que se llama Henry Kravis, que impactante su historia, impactante lo que logró y no sé cómo decirlo en español, pero el nerve, o sea, cómo hizo que las cosas pasaran y lo que logró generar. Yo hoy te diría que con él, pero tal vez si me preguntas en un año te voy a decir otra persona, hoy porque estoy investigando mucho sobre ese mundo. Entonces, Henry Kravis. ¿No es el de KKR? KKR, sí, No, es un crack ese cuate. es el de KKR. Antes de que te me vayas, te tengo una sorpresa. Mm, Alguien que te ama me escribió un mensaje para ti. Te lo voy a leer. Va. ¿Eres chillón? Sí, más o menos. Espérame. Hola, Mikai. Me encanta verte en este tipo de proyectos, compartiendo tu conocimiento y experiencia, que son muchos de compartir. Me emociona ver cómo las otras personas reconocen tu éxito, esencia y trabajo. Este año está lleno de éxitos y sé que esto es solo una parte de todo lo bueno que viene. Me siento muy orgullosa de ti. Eres un gran ejemplo a seguir y te agradezco por ser mi hermano. Te quiero y te admiro.
Jenny. Qué buena onda. Muchas gracias. Bienvenido a Café con Nico Podcast, mi queridísimo Jorgeis. Muchas gracias, Nico. Muchísimas gracias por haberte echado este cafecito conmigo. Espero de corazón que estas entrevistas, pláticas o lo que sea que tú hayas percibido al escucharlas te hayan servido de algo, que te hayan acompañado, ayudado a encontrar un poco más de plenitud o simplemente darle un poco más de sentido a las cosas. Aquí no se trata de encontrar verdades absolutas a la fuerza o dar consejos. Este espacio es para ponerle palabras a todo eso que a veces no sabemos cómo expresar y ya con eso estamos del otro lado. Recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy como Café con Nico Podcast en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Para colaboraciones mi correo es nicoplaza98@gmail.com. Muchísimas gracias nuevamente y te veo en el siguiente episodio. Chao.